Un saludo maestra, compañeros. A mí me tocó exponer el tema de abuso de autoridad y bueno, en el Código Penal Federal, en el artículo 215, se establece este delito y tiene varios supuestos. Voy a tratar de dar algunos ejemplos para clarificar un poco los supuestos que se establecen en este delito. Bien, pues en el artículo 215 dice que cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes. Fracción primera. Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto. Aquí puse un, un extracto de una noticia respecto de un elemento de la Guardia Nacional que es comandante de un agrupamiento, el cual al ser detenido por la policía estatal para revisar infracciones de tránsito, este hace uso de su cargo para que elementos que estaban asignados a su cargo fueran a su auxilio y con esto evitara la posible infracción de la que iba a ser objeto. Si hubiera iniciado una carpeta de investigación, bueno, pues se hubiera podido iniciar por este supuesto dentro del tipo penal de abuso de autoridad. En la fracción 2, bueno, pues se encuentra de drogada. En la fracción tercera, establece que cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud. Yo puse como ejemplo eh, una noticia, bueno, un hecho que ocurrió hace unos días. Ahora con la saturación por la contingencia que estamos atravesando, es mucho más difícil que los hospitales pues den atención médica. Sin embargo, la Ley General de Salud y la ley local de la Ciudad de México pues obligan a atender, al menos darle los primeros auxilios o la primera atención a las personas que tengan en riesgo su vida. En este caso, esta persona pasó por 3 hospitales en la Ciudad de México y se le negó la atención, aun cuando tenía una herida por un arma punzocortante debido a que fue víctima de un asalto. En la fracción cuarta dice, cuando estando encargado de administrar justicia bajo cualquier pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él dentro de los términos establecidos por la ley. Bueno, pues se podría dar, yo creo, cuando eh, en algún momento en la audiencia inicial dentro del procedimiento, por ejemplo, que soliciten alguna medida cautelar y que el juez de control de detención la niegue sin una causa justificada, bueno, pues podría incurrir dentro de este supuesto. En la fracción quinta establece que cuando el encargado o elemento de una fuerza pública requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio se niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente, la misma previsión se aplicará para tratándose de peritos. Aquí yo puse una imagen de lo que hacemos en mi trabajo, que es la verificación de establecimientos. Nosotros para llevar a cabo nuestras diligencias, la mayoría de las veces utilizamos el auxilio de la fuerza pública para protección de nosotros y para asegurar que se realicen correctamente las diligencias, por lo que giramos oficios con una semana o 2 semanas antes para que estén atentos los elementos de la policía el día y la hora indicadas para que nos asistan dentro de las diligencias. En caso de que no asistan o que se retrasen sin una causa justificada, bueno, pues podría dar eh, una causa para que incurran dentro del supuesto en este delito. En la fracción sexta establece cuando, estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas de libertad de instituciones de reinserción social o de custodia, rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos o centros de arraigo que,
sin los requisitos legales reciba como presa detenida, arrestada, arraigada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente, niegue que ésta esté detenida si lo estuviere o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente. Eh, bueno, en este caso podemos poner, por ejemplo, no sé, que en el alcoholímetro se ha detenido una persona, la lleven al torito y pues es muy común que se les tramite un amparo y que al llegar el actuario a notificar la suspensión del acto, que en este caso pues sería el arresto, y el director del torito se negara a dejar en libertad a la persona infractora, bueno, pues incurriría en este supuesto. En la fracción séptima, cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad, no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, también inmediatamente si estuviera en sus atribuciones. Bueno, pues yo creo que este se podría poner como ejemplo en la función o la relación que tiene el Ministerio Público de mando hacia la Policía de Investigación. Eh, por esta atribución, ellos tienen también la obligación de supervisar la manera en la que hacen la ejecución de sus diligencias. Si ellos se percatan de que hay una privación de la libertad para obtener algún tipo de información, bueno, pues ellos estarían obligados a, a presentarlos bueno, a iniciarles una investigación por este delito. En la fracción octava nos establece que cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a él y se los apropia o disponga de ellos indebidamente. Yo puedo poner como ejemplo en un trabajo que tuve anteriormente, específicamente en justicia cívica, a los jueces cívicos se les daba hojas valoradas para que ellos pudieran realizar las constancias de hechos que conforme a la ley de justicia cívica pues tienen esa facultad para realizarlas. Cuando ellos obtenían la cantidad que se les cobraba a las personas por expedición, tenían que hacer una relación y entregar los valores para que estos a su vez en mi área específicamente se encargara de recaudar los fondos y obtener las otras hojas valoradas y así poderlas distribuir a los demás juzgados cívicos. Si nosotros hubiéramos hecho un uso indebido de esos valores que nos fueron confiados para poder obtener más hojas valoradas o que las hubiéramos ocupado para otro fin, pues estaríamos incurriendo dentro de este supuesto. En la fracción novena dice que cuando se obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima para sí o para cualquier otra persona parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos dádivas u otros bienes o servicios. Creo que esto es muy común dentro de las corporaciones policíacas, ya que, bueno, por comentarios que yo he tenido de policías que he conocido, eh, me han hecho de conocimiento que se les piden ciertas comisiones por tener uniformes, por tener armas, por tener una patrulla, hasta les quitan pues parte del aguinaldo y bueno, las autoridades, bueno, sus superiores estarían incurriendo dentro de este supuesto, que es un abuso de autoridad, ¿no? En la décima nos establece que cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas otorgue empleo, cargo o comisión públicos o contratos de prestación de servicio, profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza que sean remuneradas a sabiendas de que no se prestarán que no se prestará, perdón, el servicio para el que se les nombró o no se cumplirá el contrato otorgado. Creo que es común dentro de la administración pública, bueno, son prácticas malavidas que se hacen, eh, los que son conocidos por aviadores, que son personas que solamente prestan su nombre para que puedan estar en la nómina de la administración pública y puedan cobrar el salario. Sin embargo, pues este no se presenta a trabajar y parte del salario o el salario completo que se les otorga se les da a los jefes o a las personas que la ingresaron dentro de la nómina. En este caso, pues estos servidores públicos estarán incurriendo dentro de este supuesto.
En la siguiente fracción dice cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público o para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación. Bueno, pues de los que hemos sido servidores públicos, pues sabemos que lo primero, bueno, no de lo primero, pero de dentro de los requisitos que te solicitan es la constancia de no inhabilitación, ya sea local o la federal. Esto es pues precisamente para evitar este tipo de situaciones de que las autoridades que están encargadas de revisar tu información documental incurran en este delito. Eh, en la fracción 12ª establece que cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor pública, servidor público a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación. Bueno, pues este también podría tener relación con la usurpación de funciones. Digo, el tipo específicamente dice que a quien le otorgue la credencial, pero si esa persona a quien le otorgó la credencial realiza funciones respecto de la acreditación que se le está dando, aún no siendo servidor público, pues estaría incurriendo con relación al delito de usurpación de funciones. En la fracción siguiente dice que obligar a declarar a las personas que se menciona en el artículo 243 bis del Código Federal de Procedimientos Penales acerca de la información obtenida con motivo del desempeño de su actividad. Bueno, pues este código pues ya se abrogó y se puso bueno, llegó en su lugar el Código Nacional y dentro de los supuestos que estaban, que se mencionan, pues son los abogados, consultores técnicos y los notarios, los ministros de cualquier culto, los periodistas, las personas o servidores públicos que se desempeñaban en cualquier otro empleo, cargo, oficio o profesión en virtud del cual la ley les reconozca el deber de guardar la reserva o el secreto profesional. Los médicos cirujanos o especialistas y psicólogos clínicos son las personas a las que se refiere este supuesto. En la siguiente fracción nos establece que omitir realizar el registro inmediato de la detención correspondiente, falsear el reporte administrativo de detención correspondiente, omitir actualizarlo debidamente o dilatar injustificadamente, ponerlo al detenido bajo la custodia de la autoridad correspondiente. Y en la siguiente, incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de privación de la libertad. Yo voy a tomar para especificar los elementos del tipo en este delito el caso de Marco Antonio Sánchez Flores. Fue un estudiante del CCH de la UNAM quien hace algunos años este, pues fue detenido arbitrariamente por policías de la Ciudad de México. Concretamente se dio a las afueras de una estación de Metrobús. eh, Se estaba tomando una foto cerca de un graffiti. Los policías refieren que estaban prestando auxilio a una persona que había denunciado que los había asaltado. Estos le exigen bueno, se presentan para detenerlo. Se asusta el adolescente y este se echa a correr. Lo alcanzan en el metrobús, lo empiezan a golpear, se forcejean con él. Aunque él no puso resistencia, lo suben a la patrulla, lo esposan, se lo llevan, le empiezan a dar vueltas en la patrulla. Pasan las horas y pues sus familiares pues tampoco saben nada del adolescente. Finalmente pues deciden dejarlo en libertad y pues de la golpiza que le dieron, el adolescente pierde el conocimiento, no tiene una orientación sobre dónde se encuentra, dónde no sabe qué pasó. Divaga por varios días durante varios kilómetros hacia las afueras de la ciudad y estuvo varios lugares. Incluso se refiere que pues bajó de peso por no comer durante varios días, dormía donde le caía la noche. Y bueno, pues los policías nunca dieron información respecto a su detención. Lo único que hicieron fue avisar al Ministerio Público que pues la habían dejado en libertad. No hay registro
de su detención en ese momento. No lo pusieron a disposición inmediata del Ministerio Público, ni tampoco, pues en este caso, como era menor de edad, pues debió de haber intervenido el DIF, o buscar que comparecieran inmediatamente sus padres y que se le asignara obviamente algún defensor. Todas estas omisiones, pues dan cuenta de este tipo penal. En específico se actualiza la fracción 15, que dice omitir realizar el registro inmediato de la detención correspondiente, falsear el reporte administrativo de detención correspondiente, omitir actualizarlo debidamente o dilatar injustificadamente, poner al detenido bajo custodia de la autoridad correspondiente. Ya lo que mencionaba, los policías no pusieron a disposición inmediata del Ministerio Público a esta persona, a este adolescente. eh, lo que querían obtener era dinero por parte de él, lo querían intimidar y lo extorsionaron, lo despojaron de sus posesiones. Y pues cualquier policía que haya presenciado un delito inmediatamente debe de realizar su informe policial homologado, en donde pues debe requisitar diferentes formatos, en donde da cuenta de los hechos, recaba indicios y pues pone a disposición del Ministerio Público con la información recabada dentro del IPH, lo que en este caso pues no se dio. Sí hay tipicidad, porque bueno, pues está descrito dentro del supuesto que les acabo de comentar. Y bueno, ahora vamos a pasar a los elementos objetivos y subjetivos. Dentro de los objetivos, en este caso permanentes, hay un sujeto activo, que en este caso son los tres policías que hicieron la detención. Eh, el sujeto pasivo, bueno, pues es el adolescente Marco Antonio Sánchez Flores. La acción fue que golpearon al menor a pesar de no poner resistencia alguna, lo esposaron y omitieron ponerlo a disposición del MP, omitieron realizar el registro de detención correspondiente. En nexo causal entre la acción y el resultado, bueno, pues fue la omisión de los policías de poner a disposición del MP y realizar el registro de la detención. En su lugar, pues hicieron la intimidación y el recorrido que le hicieron en la patrulla a este joven y omitieron pues la puesta a disposición del MP de manera inmediata. Dentro de los elementos subjetivos podemos encontrar el dolo directo. Yo considero que existe un dolo directo porque los policías saben lo que puede producir con sus acciones y aceptan el resultado. Es decir, lo abordan para intentar extorsionarlo, lo esposan, lo golpean, lo intimidan, lo despojan de sus pertenencias y lo liberan en un lugar distinto y alejado del que fue detenido, privándolo de su libertad deambulatoria. Aunque la privación pues no fue con objeto de pedir algún rescate a sus familiares y que no se pudiera dar el supuesto de secuestro, sí lo hicieron con un objeto distinto que fue el de extorsionarlo. Y obviamente no tenían ninguna intención de hacer de conocimiento al Ministerio Público porque no querían tener algún tipo de registro de las acciones que estaban realizando, ya que pues ellos sabían que era una conducta típica, o a lo mejor no sabían el tipo penal, pero sí sabían que estaba mal el actuar de estos elementos. En comparación con la Ciudad de México, bueno, pues aquí sí ya está más acotado. El delito de abuso de autoridad solo se colocan sobre dos supuestos, que en este caso es que el que ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la insultare, o use ilegalmente la fuerza pública. En el supuesto del artículo 262 que describe el abuso de autoridad en la Ciudad de México, pues aquí sí cabe dentro de las dos fracciones que se mencionan antes, ya que pues estos policías pues sí ejercen una violencia ilegítima hacia el adolescente, eh, lo golpean sin ninguna razón, él tampoco los agredió, lo único que hizo fue pues echarse a correr, sin ni siquiera estaba cometiendo delito alguno.
De acuerdo a algunas consideraciones que yo encontré dentro de los criterios que están en el Semanario Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de este delito establece que el abuso de autoridad se comete solo por un funcionario cuando obran en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, y no cuando ejecutan actos en su carácter de particulares y ajenos por completo a las funciones públicas que desempeñan. Es decir, para que pueda existir la comisión de este delito, es un elemento esencial el hecho de que sea un servidor público en ejercicio de sus funciones. Si el servidor público en el momento en el que despliega la conducta está fuera de sus funciones, pues no se actualizaría el tipo penal. Eh, lo que decía, el carácter del servidor público como elemento del tipo no puede acreditarse exclusivamente con la constancia de nombramiento. El juzgador cuenta con las más amplias facultades para llegarse a elementos de convicción que estime conducentes. Este criterio se refiere a que cuando se está investigando sobre la, sobre este tipo penal a un servidor público, el juez tiene que allegarse de otros elementos de convicción que sean diversos al del nombramiento. No solo basta con exhibir el nombramiento expedido por la autoridad competente, en donde establece que el servidor público imputado por este delito eh, ejerce como servidor público. Se tiene que allegar de otros elementos de convicción para que se pueda llegar a hacer una imputación, bueno, sí, una imputación sobre este delito.